Mi nombre es Steven Santofimio, estudiante de tercer semestre del programa de Ingeniería de Sistemas en la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. El objetivo de este video es conceptualizar los diferentes aspectos de la programación orientada a objetos en Java. Empezamos por definir que la programación orientada a objetos es otra técnica para implementar el famoso dicho divide o vencerás. La idea es encapsular datos y métodos en objetos, la forma de que cada objeto sea semiautónomo encerrado en métodos y datos privados o internos. De esta forma, el objeto puede interactuar con el resto del programa por medio de una interfaz bien definida por sus métodos públicos, es decir, invocando sus métodos desde fuera del objeto. También nos dice que no es un código que llama procedimientos, es decir, no es secuencial paso por paso, sino que también está dirigido a conjunto de objetos independientes entre sí que interactúan entre ellos pasándose mensajes para resolver un problema en cuestión. También la programación orientada a objetos fue para gestionar aplicaciones muy grandes y descomponerlas en unidades más pequeñas que son los objetos. Un objeto es el conjunto de variables y de los métodos relacionados con esas variables. Un objeto contiene en sí mismo la información y los métodos necesarios para manipular esa información. Los objetos permiten tener un control sobre quién o qué pueden acceder a sus variables y métodos, es decir, pueden tener componentes públicos a los que podrá acceder de otros objetos o componentes privados a los que únicamente pueden acceder a él. Los componentes pueden ser tanto variables como métodos de este objeto. Por ejemplo, tenemos el objeto coche, donde tenemos las variables color y marca, que lo describen, y los métodos, que son los que se como las funciones, dame el color y asigname la marca. Una clase es el prototipo o plantilla que define las variables y los métodos común a un cierto tipo de objetos. Por ejemplo, en la clase coche tenemos los atributos de color y marca. En el caso de color eso es un entero y la marca es un string. Y tenemos los métodos dame color, donde me retorna el color. Recordemos que a partir de mi clase yo puedo crear mis objetos. Por ejemplo, en la clase coche yo puedo crear muchos coches con diferentes colores y marcas en los atributos y puedo retornar en cada uno de ellos dame color y la marca. Componentes de una clase. Tenemos los atributos que nos determinan una estructura de almacenamiento para cada objeto de la clase. Tenemos los métodos, operaciones aplicables a los objetos, único modo de acceder a los atributos. Los métodos se pueden dividir en los siguientes. Públicos, que son aquellos que se pueden ser accedidos desde afuera de la clase. La palabra reservada pública. Privados, que son aquellos cuyo uso es interno en la clase, que se utiliza la palabra reservada private. Y protegidos, que son usados únicamente por la misma clase y sus derivados, y se utiliza la palabra reservada protected. Constructores. Un constructor inicializa un objeto inmediatamente después de su creación. Tiene exactamente el mismo nombre de la clase en la que reside y sintácticamente es similar a un método. Una vez definido, se llama automáticamente al constructor después de crear el objeto, antes de que se termine el operador new. Los constructores no devuelven ningún tipo, ni siquiera void. Ahora tenemos el encapsulamiento. El encapsulamiento se utiliza para ocultar o esconder las características esenciales de un objeto de manera que no pueda ser alterado por otros objetos. En cierto modo, proveen un efecto de caja negra donde la interacción entre objetos debe hacerse por medio de su interfaz y no directamente. Se tienen reglas de visibilidad para los atributos, métodos y clases. Ya habíamos mencionado anteriormente que existen las reglas privadas, protegidas y públicas. Herencia. Básicamente consiste en que una clase puede heredar sus variables y métodos a varias subclases. La clase que hereda es llamada superclase o clase padre. Esto significa que una subclase, aparte de los atributos o métodos propios, tiene incorporados los atributos y métodos heredados por superclase. De esta manera se crea una jerarquía de la herencia. Por ejemplo, tenemos que la clase ave, podemos heredar sus atributos y sus métodos posiblemente para la clase ganso, pato y gallina, que son similares. También tenemos en forma de árbol la clase A, que es la superclase, la clase B, y puede heredar la clase C, la D y la E. Otra de las características es el polimorfismo, que se aplica en los métodos y se refiere a que el mismo método puede ser usado en los diferentes fines según él se necesite.
También tenemos la abstracción, que consiste en captar las características esenciales de un objeto, así como su comportamiento. ¿Qué características podemos abstraer de los objetos? O lo que es mismos, ¿qué características semejantes tienen todos los objetos? Y aquí finalizamos los conceptos básicos de programación orientada a objetos.